no sé si lo he notado, pero desde hace como unos, no sé, 5 o 6 años, un montón de personas, yo he visto, se quieren ir cada vez más a especializarse fuera de su país. Y no solo a especializarse, también hay un grupo un poco más pequeño de personas que dicen como no, yo quiero ir a estudiar medicina en otro país. ¿Sí lo ha notado? Sí, sí, claro que sí. Entonces, con eso en mente, se me ocurrió que en el podcast de hoy podíamos hablar un poco no solo de las cosas típicas, sino de lo que uno usualmente no tiene en cuenta cuando toma esa decisión. Porque ambos de maneras distintas nos hemos dado cuenta de muchos de esos puntos. Y me parece chévere también porque tenemos experiencia con diferentes países. Entonces yo, por ejemplo, tengo pues full experiencia con la parte de Estados Unidos y sé casi que todo el proceso. Pero también pues, entrevistas con personas de España, de Alemania, y por ejemplo, hace recientemente también vi una entrevista de Argentina. Ujú. Entonces tenemos ahí como experiencia y también supongo que hemos hablado con gente de un montón de países. Entonces se me ocurría hablar un poquito de eso. Antes de entrar ya full en materia, una recomendación o como una sugerencia que les tenemos es que si ustedes se quieren preparar, pueden aprovecharse, no, como que, no sé si se ha dado cuenta, pero que eso lo hemos discutido en otros podcasts, pero muchas veces las personas tienen esta idea de que no, para que me vaya bien, tengo que irme hasta el país donde quiero aplicar y hacer un curso carísimo, intensivo de 6 meses y yo no sé qué, ¿sí ha notado? Claro que sí, sí. ¿Eso es necesario? Por supuesto que no. Es decir, lo pueden hacer si ustedes quieren hacer eso y quieren llevarse toda la experiencia, pues eso puede ser chévere, pero no es necesario. Nosotros, yo me acuerdo que cuando yo me comencé a preparar para el esté por mi cuenta, muchos compañeros, Sebas, ¿no se acuerdas? Sebas, se me fue el nombre, Sebas Hernández. ¿Rojas? Cevitas, no, Cevitas. Ah, ya, Cevitas Álvarez. Cevitas Sí. Álvarez, sí. Yo que mío, Santi, ¿estás seguro? Eh, y sí, porque existía mucho esta noción de que uno tenía que hacer eso, pero no es necesario. Hay plataformas que uno puede utilizar para entrenarse y educarse por su propia cuenta. Y hoy les tenemos una recomendación y un giveaway de una de ellas que es excelente, que se llama Lecturio. Entonces, Sí, pues digamos que Lecturio está patrocinando este podcast, entonces, pues como les comentaba Santi, lo importante siempre es saber que existen muchas herramientas que podemos utilizar y pues digamos que Lecturio, siendo una de ellas, creo que ofrece varias ventajas porque pues digamos que ofrece como una diversidad de formas en las cuales uno puede estudiar. Entonces se adapta, creo yo, a lo que la gente prefiera porque tiene texto, tiene video, tiene pues digamos como recomendaciones, tiene preguntas, tiene flashcards. Entonces hay muchas formas en las cuales uno puede estudiar un mismo tema e irse preparando. Y pues digamos que me parece muy bueno eso y como usted dice, sería de una como un primer consejo que es que se preparen desde antes. Esta plataforma es ideal para eso porque le sirve a uno estando desde el pregrado. No es algo que uno solo tenga que hacer cuando, ay, me gradué, voy a irme. No, pues uno puede empezar a prepararse y le ofrece pues toda esta diversidad de cosas para estar listo y prepararse no solo para su digamos como pregrado, sino para ir pensando en la posibilidad de estudiar en el exterior. sí, totalmente. Y de hecho, ellos tienen algo que me parece súper chévere, es que la plataforma misma sirve para estudio general. Entonces, si yo estoy en una rotación, primer, segundo, tercer semestre, puedo leer mi tema que me mandaron a leer de bioquímica, de anatomía, de lo que sea. Incluso de clínicas, tienen todos esos temas, yo puedo leerlos allá y ahí me van a meter entre todo el texto explicativo, van a poner los datos que van a preguntar en los exámenes de residencia frecuentes. Pero además de eso también tienen planes de estudio dedicados para eso. Entonces, por ejemplo, si yo, no sé, voy a aplazar semestre como muchas personas hacen y quiero presentar el Step 1, uno de los exámenes para entrar a Estados Unidos. Y quiero algo corto, pero estoy perdido. Mucha gente me escribe, no, es que no sé qué hacer, como hay tantas cosas que no sé por dónde comenzar, ya comienzo por este tema, por el otro. Entonces ellos ya han hecho planes de estudio formales donde dicen, mire, estos son los temas más frecuentes, los que, por ejemplo, en Estados Unidos se llaman los high yield points, que usted tiene que saber sí o sí. Se los ponen tan, en un orden como lógico, van poniendo listo, haga tantas preguntas así por día, como que ya como que quitan toda esa parte de logística, entonces eso me parece interesante, tienen varias opciones, algunos más intensivos, otros un poquito más calmados, entonces hay amplias opciones, pero sí, efectivamente, si ustedes, por ejemplo, mientras ven este episodio dicen como me gustaría efectivamente irme a algún sitio, lo mejor que pueden hacer es ir preparándose de a poquito, de a Y algo poquito. chévere también es que no solo es, pues digamos, como el USMLE, sino que ofrece, pues digamos, como preparación para distintos exámenes de residencia o pues exámenes de fuera del país. Está MIR, está ENARM, entonces no es algo que está como netamente enfocado al USMLE, que mucha gente suele asociar Lecturio únicamente como con USMLE.
Y pues nada, entonces pues Lecturio, hoy que está patrocinando este podcast, también pues tiene obviamente unos regalos para ustedes. La idea es, en primer lugar, que tenemos un descuento pues para las personas que estén interesadas. Lo único que tienen que utilizar es el código TMI30 y con eso van a tener un 30% de descuento en lo que sea que deseen adquirir en Lecturio. Y lo otro es que tenemos un giveaway, ¿no? Cómo participan las personas. Sí, entonces, primero que todo, para que tengan el giveaway pasado, ya lo cerramos, el del podcast pasado. Teníamos 5 membresías de 3 meses, ya todos los ganadores les escribimos, ya debieron recibir su membresía. Esta vez, Lecturio quiso que hiciéramos algo que me parece interesante y van a ser 3 membresías, pero de 6 meses, que 6 meses es un tiempo suficiente. Por ejemplo, de nuevo, si yo me quiero preparar para el Step 1, 6 meses es un tiempo óptimo. Entonces, si quieren ser uno de los ganadores, lo que tienen que hacer es dejarnos un comentario en este podcast diciendo ustedes si se quieren ir, a dónde se quieren ir y ya, eso es todo, ¿cierto? O si no se quieren ir. O si no se quieren ir, también está bien. Si quieren ponernos, por ejemplo, como para que quisieran utilizar la plataforma, eso también está muy chévere. Esta vez vamos a decidir aleatoriamente a los ganadores. ¿Listo? Entonces, porque muchas personas, eso me parece bonito, muchas personas dejaban súper párrafos de la vez pasada, eso está muy bonito y nosotros les damos un poquito de puntos a los que dejan esfuerzo. Unos comentarios muy chéveres de la vez pasada. Entonces nosotros le damos punto a esto, esta vez simplemente pueden dejarlo corto, a dónde se quieren ir, si no se quieren ir y para qué utilizarían la plataforma y nosotros seleccionamos aleatoriamente. Y tiene que llegar un formulario, ¿no? Ah, que vamos sí, a dejar obvio. en la descripción. Punto clave. Que sea con la vez pasada elegimos un ganador. No, mentiras. 2 ganadores no habían dejado sus usuarios en el Forms. Entonces nos tocó cambiar los 2 ganadores. Entonces asegúrense de dejar en la encuesta que dejaremos abajo el nombre tal cual aparece de su usuario de YouTube y su contacto, su email. Porque es que si no dejan, pues aunque lo seleccionemos no les podemos enviar nada. Sí, o sea, ¿qué hacemos ahí? ¿Listo? Entonces, con eso dicho, ahora sí entremos un poquito en materia. Y lo primero que me gustaría hacer es que estaba familiarizado con el concepto de Stillman. No. Entonces, cuando alguien pide que haga, busqué como traducciones de esto, pero todas eran como medio malas, entonces prefiero dejarle el término como es, Stillman. Cuando alguien lo invita a que uno haga un Stillman de una posición, es que uno la fortalezca, como que uno personifique a que como todos los lados positivos de eso y los argumente sin tumbarlos, intentando como fortalecer al máximo esa posición. Okay. Entonces, me gustaría que hiciera un Stillman de por qué alguien debería salir de su país, ya sea para estudiar medicina o para especializarse en una residencia en medicina. Ok, perfecto. Diría yo que se puede ir como en varios argumentos, ¿no? El primero de ellos, que creo que es el que mucha gente suele tener en mente, es como calidad de vida, beneficio económico, creería yo. Sobre todo pensando más en la parte de la especialización que en la parte de estudiar medicina. ¿Por qué? Porque pues digamos que por lo menos acá en Colombia que tenemos que pagar la residencia pues con matrículas y demás, allá no toca hacer eso y además pues le pagan a uno, entonces como que uno siendo residente igual ya puede empezar a armarse, por así decirlo, una vida y evidentemente después de graduarse pues puede que tenga uno un mismo nivel de ingresos que acá, pero en muchas ocasiones es a expensas de una mejor calidad de vida que si estuviera acá en Colombia o en alguno de esos países de origen, digamos de acá de Latinoamérica. Entonces creería yo que ese sería como el primer punto que mucha gente tiene como muy arraigado y es una razón principal por la cual se van. El segundo punto, diría yo, y eso toca creo que analizarlo con pinzas porque pues es importante dependiendo de uno a dónde se vaya, pero calidad, ¿no? Calidad de la medicina, disponibilidad de recursos. Como de entrenamiento. De entrenamiento, de recursos. Sí, como hay pruebas que hay en Estados Unidos que acá no, y allá las hacen como si fuera cualquier cosa. Eso es súper distópico cuando yo me fui allá y comenzaron a mencionar muchos de esos exámenes que yo dije como... Eso no existe, eso no se hace. Y es que pídale interleuquina 6, pídale un montón de cosas que yo dije como si eso lo piden en nuestro hospital nos demandan. Es como... Exacto, y se demora un montón porque son exámenes que remiten, que se demoran un mes, etcétera. Pues cuando son exámenes así como moleculares grandes. Entonces digamos que por el hecho de como aplicar una medicina que verdaderamente esté como al día en la evidencia, creo que ese también es un punto importante, pero nuevamente es algo que toca como analizar con pinzas, que lo discutiremos también ahorita más adelante. Diría yo que ese es el segundo argumento. El tercer argumento ya me saldría un poco de la parte académica y lo dejaría más como hacia el lado de la experiencia, ¿no? Porque pues uno está muy acostumbrado a en donde se formó, en donde se crió y demás, pero salir
creo que es una experiencia interesante porque le da a uno una óptica diferente de cómo funcionan las cosas, la medicina, cómo aplicar la medicina y la vida y todo eso. Entonces creo que ese sería como un tercer punto interesante. Diría yo que esos son como los tres principales que si me tocara a mí defender esa posición, me iría por ahí. No sé qué dice usted. De acuerdo. Yo agrego algunos. Entonces, sí, efectivamente, remuneración, estilo de vida, creo que suele estar en la cabeza de la mayoría de las personas. Los dos lugares más frecuentes que yo he visto a la que la gente piensa cuando quiere eso son Estados Unidos y España. Y uno entiende por qué, ¿verdad? Como ya para entrar como en detalles, en Estados Unidos ustedes pueden acceder a estos datos. Ahorita son súper fáciles de acceder, pero les vamos a dar algunos datos como para que tengan en mente. Si ustedes ponen Medscape, Physician Report, como Compensation Physician Report, les aparece especialidad por especialidad los salarios promedio en Estados Unidos. Hay también otros países, pero los datos como más sólidos son los de Estados Unidos. Y eso es absurdo. Una cosa loca. Uno se mete ahí. Las peores especialidades que uno dice como que, por ejemplo, en Colombia no les iría muy bien, o en muchos otros países de Latinoamérica no les iría muy bien. Allá son unas cosas ridículas. Salario, por ejemplo, de infectología, la especialidad que me gusta. Esa está de las más esa está súper abajo. Es como última, penúltima, está por ahí. ¿Cuánto cree que es anual? 200,000. Usualmente está por el norte de eso. Está como $230,000 al año, 220,000. Es una gran cantidad de plata. Obviamente, mucho de eso se va en impuestos y toda la cosa. Pero igual sigue siendo bastante dinero. De hecho, si ustedes buscan por estado en Estados Unidos cuál es el trabajo como típico, como tradicional, mejor pago por estado, como 49 de los 50 estados es algo de medicina. Los más altos, que suele ser como cirugía plástica, ortopedia, esas cosas quirúrgicas, a veces pueden ganar fácilmente $500,000 al año. $500,000 al año. Eso es demasiada plata. Y claro, con eso pues viene su estilo de vida acorde. España tiene usualmente un argumento distinto, ¿cierto? Sí, porque en España no es tanto la parte económica. Digamos que en España la gente siempre le dice a uno, usted con lo que gana en España vive bien, no va a ser millonario, que es lo que pasa en Estados Unidos. Los médicos son millonarios. En cambio en España no es como, no, usted no va a ser millonario, pero va a poder vivir tranquilamente con el salario, pero va a tener una gran calidad de vida. Gran calidad de vida. Vacaciones, en cuanto a tiempos, número de turnos, etcétera. Como que la medicina ya funciona de una forma muy como relajada, por decirlo de alguna manera, en comparación con la medicina que nosotros aplicamos acá, y eso pues obviamente le da a uno pues una tranquilidad en su vida mucho más alta. Sí, exacto. Yo hace poquito tuve la oportunidad de irme a España, hablé con, como pura casualidad, como los familiares los amigos de familiares que uno termina conociendo, justo todos terminaron siendo médicos. Y todos, como que yo siempre era escéptico. Y dije, como no puede ser. Alguien tiene que quejarse allá. No, la verdad, todos los médicos con los que hablé estaban muy felices. Y todos me decían esa misma historia de formas distintas. Todos me decían como, sí, o sea, yo no nado en billetes, pero me dan vacaciones cada tanto tiempo. Mi horario es como de 8 a 3. Yo me acuerdo, a mí, mi mayor shock, creo que esto lo mencionaba antes, pero mi mayor shock es cuando vi un vlog de un residente en neurocirugía, R1. Un R1 en neurocirugía aquí, está claro, Nobel Sol, básicamente. En Estados Unidos también, de hecho, que es una cosa que tenemos que mencionar. En Estados Unidos es pesado. Bastante. Allá, yo me acuerdo, viendo el vlog, entraba a las 8, salía a las 4, R1. Y yo era como, tiene un mejor horario que yo. Entonces sí, efectivamente la parte del estilo de vida ya es predominante. Hay especialidades donde es más y menos, pero en general es como un argumento. Entonces sí, total. Esos dos puntos primeros, completamente de acuerdo. Tercer punto, oportunidades, calidad del entrenamiento y recursos de entrenamiento. Que eso ya lo vamos a disecar mucho más en detalle, pero ese. Otro que sí no mencionó, que yo siento que muchas personas tal vez no es su principal razón, pero es una razón, y es el trato que van a recibir y las condiciones del entrenamiento. No solo la calidad, sino las condiciones. Okay. Porque en muchos sitios, lastimosamente, los que yo más he escuchado son México y aquí en Colombia había otro. Hay varios, de hecho, pero esos son como los dos que me vienen a la mente en este momento. Puede que la calidad del entrenamiento sea muy buena, puede que aprendan mucho, pero las condiciones a las que tienen que someterse en ese entrenamiento no son buenas. De acuerdo. Lastimosamente.
de nuevo, no es que uno diga, en todo el país de México no hay un hospital en donde los traten bien, no. Pero existen. Entonces mucha gente simplemente dice como no, quiero irme a un sitio que donde aparte de pagarme bien y todo eso, me van a tratar bien. Que de hecho son unas cosas, si ustedes miran las entrevistas de experiencia IMG, van a darse cuenta que eso es algo que se resalta mucho. Okay. Diciendo, a mí aquí me tratan bien, no esperaban que yo me supiera todo, conmigo, si cometo un error me dicen tranquilo. Entonces, eso es otro punto a tener en cuenta como para hacer el Steelman del argumento. Algo que medio está como en la parte del entrenamiento son las oportunidades o puertas que abre. Porque el mundo académico, sea bueno o sea malo, se basa mucho en nombre. Claro. Entonces, claro, cuando yo digo yo soy un infectólogo de Stanford versus un infectólogo de Manizales, como no es que el infectólogo de Stanford sepa necesariamente más que el de Manizales, pero ese haberse graduado de Stanford le abre puertas que lastimosamente el de Manizales, aunque sea mejor, no va a tener. Entonces, es un punto a tener en mente. Cosas como doctorados, cosas sobre todo de investigación, ese tipo de oportunidades están muchas veces reservadas a universidades con nombre. Y las universidades con nombre usualmente están en países extranjeros. Y yo tengo uno último, pero ese lo voy a... Ese todavía no lo... Ese va a quedar secreto. Ahorita lo diré. Pero uno que a mí, por lo menos, aunque yo termine no aplicando, me parece que fue el que más me ayudó a mí personalmente. A tomar la decisión de irse en ese momento. No, creo que es haber hecho el proceso, aunque igual no me hubiera ido para allá. Okay. Y que creo que lo he escuchado de muchas más personas y por eso lo quise incluir aquí, que es un punto positivo de querer meterse en la experiencia del país. Entiendo. Que lo dejaré más adelante. Ahora sí, entonces, ya habiendo defendido bien esa posición, lo cual todo eso que hemos dicho hasta cierto punto es cierto. Sí. No, aquí no mentimos. Yo creo que hay un punto que es que no sé si incluirlo ahí o no, porque es bueno pero a la vez es malo, me explico. Uh-huh. Pero pues mucha gente se da también es como por oportunidad de ingreso, ¿no? Por cantidad de cupos disponibles, ¿sí? Okay. Como mayor disponibilidad. Sí. Por ejemplo, quiero estudiar dermatología en Colombia. Hay muy poquitos cupos, entonces es muy difícil, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, por eso digo que no sé si ponerlo en bueno o malo, porque mucha gente, que lo hablaremos ahorita, termina tomando la decisión de irse es porque acá definitivamente no lo logró, a pesar de que no es lo que quería, que creo que ahí sí ya no es algo muy como defendible en términos de es excelente irse, pero si hay gente que entra y dice, yo para qué me voy a presentar acá en donde hay 2 cupos, etcétera, mejor me preparo, hago un examen que por mis méritos determinan, pues si paso o no. Entonces creo que son como esas dos ideas que juegan a favor de irse, porque uno, en muchos países es netamente por su mérito y ya. Por ejemplo, España es lo que usted saque en ese examen. No importa su hoja de vida, no importa si usted es hijo de fulanito, es lo que usted saque en el examen y de primero a último deciden. Entonces depende mucho de usted, mientras que en escenarios como por ejemplo Colombia, donde sí, usted puede hacer un examen que a veces le preguntan vainas que no tienen sentido, pero se lo pueden hacer. Después tiene que hacer una entrevista, su hoja de vida pesa, obviamente ahí la rosca juega un poco, que lo conozcan, que no lo conozcan, etcétera. Entonces creo que ese es un punto como importante a favor de pensar en irse, sobre todo si uno no quiere someterse como a esos, sí, como a esa, como, no sé, como molestia, angustia. Y el otro punto sí es la cantidad de cupos, porque uno también dice como no, pues yo acá puedo ser muy bueno, pero solo hay 2 cupos al año en dermatología en X universidad. En cambio yo voy a España, en donde hay muchísimos más cupos, o a Estados Unidos. Obviamente el porcentaje se reduce por ser extranjero, pero igual en muchos escenarios el chance es mayor que acá. Sí, entiendo el argumento. Como habla un poco de la parte justa del proceso. Sí. Aunque la verdad, el único país que siento que es así 100% es España. Argentina también es así. Yo no sabía. ¿Argentina también es así? Sí. O sea, enteramente dependen en el examen. Y es igual, por examen escogen a dónde se quieren ir. Oh, eso me gusta. Yo siento que eso es bueno en algunos escenarios. La verdad me gusta un sistema así. Eso me parece muy bueno porque es netamente dependiente de su mérito académico. Sí, eso me gusta. En Estados Unidos, para que de una vez lo sepan, no sé si lo saben, no es así. Sí, no. Definitivamente no es así. Yo pensé que era más así de lo que uno cree. Uh-huh. Como que cuando yo apenas entré al proceso, yo tenía esta idea de que los steps son todo lo que importaba. Y no. Mientras más me metía, me daba cuenta que los steps era como una cosa que uno no le cerraba la puerta, pero no le abría ninguna. Era como para que lo tengan en mente. Yo siento que los steps son más como para descartar que para exactamente. dejar. Los steps es una cosa...
como siendo muy crudo al respecto, los steps son algo que los directores de programa utilizan para no mirar tantas aplicaciones. Entonces dicen, no voy a mirar nadie abajo de 2.10, por ejemplo, a menos de que me lo recomiende alguien. Entonces sacan a todo el mundo debajo de 2.10 y eso no quiere decir que si uno tiene 2.62 le gana al que tiene 2.50. Simplemente significa que uno está en el grupo de los que no lo sacaron. Eso realmente es la función del step. Hay algunos muy puntuales que valoran mucho, como que dicen, no, esto es una medida del conocimiento. Entonces lo valoran mucho, pero son contados con los dedos. Como no es... Importa mucho más ahí todas las demás cosas. Habla, etcétera, entrevista. Entonces, ahora sí hablemos. Ese yo lo pondría en positivos. Sí. Si uno lo toma como desde el inicio, me parece, sí. Exacto. Entonces, ahora hablemos de lo que o no es tan cierto, o como lo que llaman los caveats, como los peros de esos puntos positivos, o puntos realmente no positivos de eso. Por ejemplo, de los puntos positivos que discutimos, ¿cuál disecaría o le pondría un caveat? Primero, al de como calidad académica y como lo que decíamos de disponibilidad de recursos. Pero comencemos con el intentemos ver si ahora podemos hacer como el contrario de Stillman al de la remuneración y calidad de vida. A remuneración y calidad de vida. Ok, perfecto, listo. Hay varios argumentos que se pueden hacer en contra de eso, pienso yo. El primero, pues mucha gente dice, es que acá en Colombia, o no sé si en algún otro país de Latinoamérica pase eso, pero hablando específicamente de Colombia, me toca pagar una matrícula y no me pagan, o lo que me pagan no es suficiente para vivir, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, listo. Entonces ahí uno tiene que partir de que depende qué tan caro es la matrícula de la universidad pues a la cual usted se presente. Me explico, obviamente, por ejemplo, no sé, Adriana, Rosario, Andes, pues tienen unas matrículas mucho más costosas. Pero hay muchas otras universidades que también tienen muchísima calidad, que o no tienen ese costo o simplemente son gratis como las públicas. Pongámosle número, por ejemplo. Pongámosle número. Por ejemplo, mi semestre en este momento está en 23 millones de pesos. ¿Eso es $5,000? Más o menos. Ok, entonces semestralmente, anualmente, tiene que pagar más o menos unos $10,000 o sea para trabajar. Entonces, eso está difícil de justificar, pero listo. Sí, entonces, bueno, eso sería en el contexto de que usted entra a estas que son las más caras, ¿cierto? Pero hay muchas universidades, por ejemplo, no sé, UDA es una gran universidad, grandes hospitales, y usted no paga, ¿cierto? Usted no paga. Entonces, como que de entrada yo siento que ese argumento se cae un poco en el sentido de que hay opciones que no son tan costosas y que usted apenas se gradúe rapidito, si queda endeudado, lo paga, ¿sí? Entonces, como que mucha gente es como, no, es que no quiero pagar, me van a pagar, yo no sé qué habla. Sí, pero a expensas de qué, ¿cierto? Porque el irse implica un montón de costos que la gente muchas veces no tiene en cuenta antes de lograr entrar. Sobre todo en Estados Unidos, es lo que yo siento. Mucha gente es, no, me tengo que ir a regalar 2 años en Estados Unidos a ayudar a investigar, ¿cierto? Y ahí a veces no les pagan o les pagan muy poco, los tiene que ayudar gente desde acá a mantenerlos. Entonces mucha gente como que no tiene en mente el costo que implica eso, mientras que si acá usted pues hace las cosas bien y demás y logra entrar rápido a la residencia, por ejemplo en mi caso, pues no gasté un peso preparándome, por así decirlo, para entrar a la residencia. En cambio, la gente cuando se va a Estados Unidos gasta un montón de plata en preparaciones, en cursos, en plataformas, en irse, en el Step 1, en el Step 2, en el Step 3, en regalarme allá, en vivir allá, en todo lo que implica el gasto de vida. Y si usted suma eso, muchas veces puede ser más que los $30,000 que yo pagué acá y listo, y ya fui internista, ¿sí? Ok, entiendo el argumento. El argumento es... Durante el entrenamiento en sí, claro, yo no recibo plata, ellos reciben plata, pero antes ellos tuvieron que gastar mucho, no solo plata, tiempo, esfuerzo, cosas que a veces no se cuantifican. Estrés, decepción, mucha gente se deprime. Uh-huh. Entonces, el argumento sería como, ¿es eso justificable para la plata que van a ganar durante la residencia o después de la residencia? Exacto. Yo le digo sobre todo para durante la residencia, ¿no? Porque es que mucha gente tiene eso de que me voy porque allá sí me pagan. Sí, pero ¿cuánto va a pagar usted para que allá le paguen? Es como el punto, ¿sí? Okay. En cambio, pues digamos que acá lo que le digo son esos $30,000, pero ya tenemos salario de residentes y hay muchos países acá en Latinoamérica en donde, o sea, si usted es de ese país, no sé, usted es argentino, usted es mexicano, usted es de donde sea acá de Latinoamérica, si usted entra de una, pues digamos que
es muy probable que no tenga que gastar tanto dinero como gastaría por el hecho de irse a otro lado, ¿cierto? Eso sería como mi primer argumento en contra de ese primer punto. Okay. Contra pregunta ahí. Pero, por ejemplo, un país como España. Un país como España en el que podía conseguir, no sé, todos los libros o ni siquiera comenzar a hacer preguntas con una aplicación. O sea, como hay maneras, hay formas en las que yo me puedo preparar estilo para el MIR que me van a costar menos de $1,000 en total. Entonces, ¿cómo sería el argumento? Digamos que el argumento ahí sería difícil de defender pero, o sea, ¿cómo lo explico? El problema es que hay mucha gente, es lo que hablábamos más o menos en el podcast pasado, de que me hubiera gustado hacer antes de la residencia. Hay mucha gente que toma esas decisiones de una forma muy tardía. Entonces, independientemente, igual le termina costando dinero, ¿sí? Y tiempo, también porque entonces se graduaron, intentaron pasar acá un año y luego dijeron, no, me voy, ¿cierto? Entonces les toca empezar a hacer todo para irse y yo siento que igual ese costo de, no sé, por ejemplo, no haberse preparado antes juega como en contra de uno. Obviamente, si uno lo sabe hacer bien, pues es indefendible decir que no, definitivamente está pagando más plata ya, no. Digamos que por eso creo que los dos puntos tienen como validez. Pero el problema es que mucha gente lo hace de forma muy tardía. Es como lo que hablábamos la vez pasada. Si usted hubiera hecho todo bien, usted de una podía aplicar a Estados Unidos. Perfecto, porque usted no gastó un peso, pues no gastó un peso más allá de lo estrictamente necesario. No se tuvo que ir allá a regalar, a vivir, a que alguien lo manteniera mientras tanto y todo. Pero ese no es el común de las personas, ¿sí? Entonces, se podría concluir así como hay muchos escenarios en donde como comparado sacrificios, pongamos no solo costos, sacrificios de un lado, sacrificios del otro, termina siendo muy equivalente, aunque también hay formas en las que uno no va a sentir ese sacrificio tanto o va a ser mucho menor de lo que uno terminaría sacrificando quedándose en su propio país. Completamente de acuerdo. Entonces, listo. Entonces, eso me parece, ahí está como neutral, como le añadimos un matiz de que no es todo felicidad de arcoíris. O sea, sí. Sí, eso es cierto. Porque dentro de la calidad de vida también está qué calidad de vida tiene usted preparándose para saber. Es que lo que usted dice, la gente para los steps se vuelve loca. Sí, total. Sí. Total. O sea, y no solo eso, sino que mucha gente subestima el tiempo que le va a tomar. Eso es increíblemente frecuente. La gente dice, sí, yo en un año saco los 3 steps, hago investigación, yo no sé qué, y al año se dan cuenta, bueno, yo creo que en 6 meses de pronto puedo hacer el step 1. Exacto. Toma más como para, y de nuevo, pueden ver las entrevistas. Hay personas que, me acuerdo en este momento de una, se llama Malcazar, ese creo que está de hecho en mi otro canal, en el canal en inglés. No fue una entrevista, pero pues ahí como que hablamos brevemente de su historia. Él creo que duró 8 años preparándose. 8 años. Claro, pasó una especialidad súper competitiva, cirugía plástica. Pero 8 años. 8 años es mucho tiempo. Claro. Es un montón de tiempo. Entonces eso es una cosa a tener en cuenta. Como uno sabe cuándo comienza. Es como las guerras. Uno sabe cuándo empieza. No sabe cuándo va a terminar. Entonces eso es importante tener en cuenta. Ahora y ahí hay otro punto y es pues, o sea, obviamente lo del salario, ¿no? Que es algo que mucha gente tiene como en mente. Yo creo que uno tiene que investigar muy bien cuando piensa en irse, verdaderamente la diferencia de salario que va a tener, sobre todo relacionándolo con el costo de vida de ese país. Porque si mucha gente, por ejemplo, dice, no, me voy a ganar en dólares. Van a ir a Argentina o van a ir a cualquier lado y voy a ganar $5,000. Voy a Europa y voy a ganar 5,000 euros. Entonces, claro, la gente lo convierte a pesos y dice, voy a ser millonario. Reyes, voy a vivir como reyes. Ahora la pregunta es, bueno, con esos 5,000 euros, dólares, lo que sea, ¿puede vivir bien allá? ¿Sí? Y la vida va a ser mejor que la que se podría dar acá con el salario también, digamos, como de internista. Porque muchas veces la gente no tiene eso en mente y a veces no termina siendo tan diferente como la gente pensaría. En Estados Unidos eso es especialmente importante porque los diferentes estados y las ciudades tienen a veces costos de vida dramáticamente diferentes. Por ejemplo, Nueva York es de los países, es de las ciudades que más IMGs, International Medical Graduates, o sea, personas internacionales, acepta. Entonces todo el mundo dice, no, me voy para Nueva York. Nueva York creo que es carísimo. Es o la primera o la segunda ciudad, a veces cae un poquito más, pero usualmente está ahí en el top de las ciudades más caras de costo de vida en Estados Unidos.
Entonces uno a veces no sabe, no solo es el país, dentro del país las mismas ciudades a veces tienen un costo de vida muy distinto. Yo me acuerdo hablando con un amigo precisamente en Nueva York, me decía como mi renta ahorita, y tengo roommate y todo, $2,600. Yo decía como $2,600 y como no tiene, eso no tiene sentido, no tiene proporción. Entonces, claro, uno inicialmente ve, y eso también lo pueden consultar a propósito. Ustedes buscan el hospital que les interesa, ponen como, eso tiene una nomenclatura, creo que es PG, Postgraduate, o sea, PG, Year One, por ejemplo, Compensation, hospital tal. Y les sale, ellos tienen que tener esos documentos. Cuánto eso va subiendo a medida que uno, por ejemplo, en Estados Unidos va subiendo a medida que uno pasa los años, el salario. Pero ustedes a veces se pueden llevar sorpresas. Y pueden llevar sorpresas, por ejemplo, que en Nueva York el salario que les dan son $2,800 y su renta es $2,600, pues... Exacto. Sí, a eso voy. Porque, por ejemplo, cuando... Ahorita, por ejemplo, que hicimos la entrevista de Argentina, también fue eso, ¿no? Fue como, bueno, listo, si ganan con esa plata viven. Entonces decían eso, depende uno en dónde vaya a vivir, dos, del estilo de vida también que usted se quiera dar. Entonces es algo que uno como que tiene que pensarlo bastante bien para decir si me voy porque allá definitivamente voy a ganar más plata. Yo le agregaría, ahora que lo estoy pensando, otro matiz a eso, que es también uno que define como estilo de vida. Porque, por ejemplo, a mí, yo cuando estaba pensando seriamente en irme a Estados Unidos, yo decía como... Me encantaría irme a un sitio tipo Cleveland. Y todo el mundo me decía como Cleveland es súper aburrido, no se hace nada. Allá solo hay campo y no hay bares, no hay nada. Y yo era como, perfecto. Así me parece fantástico. El costo de vida es de los más bajos, como de las ciudades así, como donde tienen hospitales buenos, de los más bajos. Yo decía, ese es mi sitio. Yo defino eso como estilo de vida. Si yo defino estilo de vida como un sitio en donde hay un montón de vida nocturna y que yo no sé qué, pues me va a pegar una deprimida si paso a Cleveland. Claro. Puede que me sobre mucha plata, pero puede que yo sea más feliz en Nueva York, donde no me sobra tanta plata, pero es una ciudad que todo el tiempo está activa y que yo no sé qué. Entonces, y eso creo que se expandiría aún más, porque a veces uno espera que uno va a seguir tal cual la vida que uno va a tener aquí, allá, solo que con más dinero y hablando en otro idioma, por ejemplo. Y nada que ver. Sí. De verdad, las culturas son muy distintas y uno no se da cuenta, ni siquiera hasta que uno va de viaje, sino hasta que uno se queda a vivir. Yo he ido muchas veces a Estados Unidos de viaje. No fue hasta que me quedé ya a vivir solo allá que dije como tal vez esto no me gusta. Como este tipo de estilo de vida que ellos tienen no es el tipo de vida que me gustaría tener de aquí en adelante. Sí, hay mucha gente que eso le pega muy duro. Yo tuve ahorita hace poquito, hubo en la Javeriana un infectólogo que era de Estados Unidos, formado. Él creo que me hizo la entrevista. ¿Sí? Sí, para el Harrington Program. Hay uno que debe ser. Sí. Bueno, me imagino. Pero bueno, él hizo interna e infectología allá y se devolvió. El man se mamó. Él dijo, no me aguanté el estilo de vida de allá. Ganaba mucha más plata, sí, pero no estaba lejos de mi familia, estaba lejos de yo no sé qué, estaba lejos de tal. Estoy mucho más feliz acá, nos decía el man. Está ganando mucha menos plata, por supuesto, pero está ganando suficiente plata para vivir bien. Sí, también con el salario de él, con el salario de la esposa, bien, perfecto. Entonces, creo que eso también muchas veces uno lo desestima porque si va a ganar un montón de plata, pero ¿qué va a hacer con esa plata? Porque también es como la mentalidad, lo que usted decía, de estilo de vida, no solo en cuanto a qué quiere hacer, sino también como qué quiere tener, porque hay gente que sueña tener una casa enorme y 3 carros. Bueno, sí, de pronto eso sí depende de a dónde se vaya. Pero si lo que usted quiere es estar tranquilo, vivir bien, poder comer bien, poder viajar, eso lo puede lograr en muchos sitios y no necesariamente tiene que irse a Estados Unidos para lograr eso. Totalmente. Eso saca muchos puntos. Ahorita me gustaría retomarlos. Sí. Pero sí, eso es muy cierto. Como para ser justos, también está el otro lado completamente de la moneda. Las personas que se van allá y es tal cual como se lo esperaban. Claro. Y les fascina y dicen como... ¿Ha visto este meme de irte a Italia no va a solucionar tus problemas? Yo en Italia. Entonces, sí, existen ambos lados, pero de nuevo, es como esas cosas a tener en cuenta. Es como de averiguarlo. Exacto, averiguarlo, hablar con gente que se ve allá. En donde más he visto que pasa es en Estados Unidos. Por ejemplo, la gente en España le encanta. O sea, yo no he encontrado a alguien que diga, no, esto no me gusta. Usualmente la gente que va a España sabe, como la gente le han vendido eso. Como eso. Aquí se vive de esa forma, no van a... Como dejan las cosas claras. Sabes que quizá no va a ser la mayor calidad académica del mundo, pero va a estar tranquilo, va a aprender, va a tener vacaciones. Entonces la gente dice, perfecto.
Con eso estoy perfecto. Exacto. Siento que en Estados Unidos está ese problema, que ellos que se confunden muchas cosas. Entonces está no solo la parte no solo la parte de dinero, sino voy a vivir súper bien y yo no sé qué, y todo esto el sueño americano y mi casa, Ajá. y sí, eso es complejo y no, o sea, no es para como tumbar el sueño de nadie, pero si la única motivación de uno es el dinero, es una motivación que la misma historia de la humanidad ha demostrado que es muy inestable. El dinero, o sea, ustedes pueden ver, es como nosotros no estamos diciendo eso. Cualquier persona que se volvió adinerada en un periodo corto de tiempo, los billonarios del mundo, las personas famosas, todas dicen lo mismo y lo dicen por una razón. Dicen como, sí, yo no me quejo de mi dinero, pero esto no me volvió feliz. Como, de hecho, muchas veces lo que revela es vacíos, Ujú. porque cuando uno ya no tiene que sobrevivir por el día a día, como que su mente puede pensar en otras cosas y hay mucha gente entra en depresión. Por eso uno dice, ¿por qué la gente famosa o que se gana la lotería, la tasa de, no me tengo el dato exacto, pero la tasa de depresión y ideas suicidas en personas que se ganaron la lotería era algo así como 4 o 5 veces mayor que en pacientes, como que en pacientes en el hospital. Era una cosa increíble, como la estadística. Porque de nuevo, el dinero es un arma de doble filo. Claro. Entonces, listo. Entonces, ahí creo que le dimos un buen Cabe giro a eso. a esa parte. Iba a hablar del entrenamiento. Sí, entonces, digamos que el segundo punto que mencionamos fue calidad de entrenamiento, oportunidad de investigación, oportunidad de, no sé, sí, como lo que decíamos de pídale una interleuquina 6. Creo que eso también toca mirarlo con cuidado porque nuevamente depende mucho de uno a dónde vaya y no solo a dónde vaya, sino a dónde logre pasar, ¿no? Porque pues hay muchos escenarios en donde, obviamente, el escenario ideal si usted va a España, a Estados Unidos, a donde sea, es quedar en un muy buen hospital, pero esa no va a ser la realidad de todo el mundo, ¿no? Y es una realidad. Por ejemplo, ahorita que hicimos, por ejemplo, lo de Argentina, claro, todo el mundo decía, sí, sí, depende de dónde quede. Si queda en la Universidad de Buenos Aires, súper bien, muy buen hospital, buena remuneración, los profes están actualizados, etcétera. Pero si usted queda en, bueno, no sé, una ciudad chiquita de Argentina, no conozco la geografía argentina, pero queda en un pueblo, sí, muy probablemente su realidad va a ser completamente diferente en cuanto a la calidad del entrenamiento médico que usted va a recibir. Yo creo que en España debe pasar lo mismo, obviamente. Si usted quedó en un buen puesto del Miri, Barcelona, Sevilla, Valencia, Madrid, pues claro. Pero si quedó en un mal puesto y le tocó, no sé, una ciudad pequeña donde quizá hay esa idea por la cual usted se fue de voy a tener acceso a la mejor calidad de la medicina, muchas veces se le tumba. Y también muchas veces uno se da cuenta cuando empieza a leer que quizá ya las cosas no funcionan tanto como uno se lo esperaba. No sé, nada más por la forma en cómo funciona el sistema de salud. Que eso he visto que mucha gente, por ejemplo, le choca eso en Estados Unidos, ¿no? Claro, usted gana un montón de plata, pero hay un montón de gente que usted no puede ayudar porque simplemente no tienen los recursos y baila. No hay cómo ayudarlos. Y creo que si uno está por el lado humano de la medicina, eso debe pegar duro, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, no sé, en Inglaterra. He escuchado eso, ¿no? Como en Inglaterra toda la salud es financiada por el Estado y en Canadá también. Muchas veces el acceso a la salud es malo en general para las personas. Entonces, eso también como que uno quizá le pueda jugar en contra. Diría yo eso, no sé qué opina. Sí, hay 2 puntos. Estoy seguro que se me olvidará el segundo. Esperemos que no. Alcancé a notar el primero. El primero, que ahorita lo dijo, en España siento que yo cuando estaba investigando mucho me pareció que era el caso. Y es que a veces uno quiere tenerlo todo y a veces la vida frecuentemente pone 2 metas que son contradictorias entre ellas. Entonces, por ejemplo, la gente que se quiere ir a España y quiere el mejor de los mejores entrenamientos y además vivir bien, se van a dar cuenta que, por lo menos mi investigación fue el caso, los mejores hospitales suelen estar en los grandes centros, Madrid, Barcelona. ¿Cuáles son las ciudades más caras de España? Madrid, Barcelona. Entonces, si yo quiero vivir muy tranquilamente con toda la plata del mundo y no sé qué, tal vez el sitio que es mejor para mí es de las más periféricas, no sé, Coruña, algo por el estilo. Pero entonces yo no voy a esperar estar en el mejor hospital de España. Como a veces no lo puedo tener todo. A mí en Estados Unidos me pareció que había maneras en las que uno podía como balancear ambas cosas. Por ejemplo, muy buen entrenamiento en Cleveland Clinic
y no es tan caro el estilo de vida. Pero, por ejemplo, ahí la gente decía como, no, qué aburrido vivir Lo que allá. decíamos. Exacto. Entonces, como tener en cuenta de que uno a veces le pintan es como si uno está viendo una pintura desde muy de lejos. Uno puede que uno solo vea dos colores. Cuando se acerca, se da cuenta que hay partes de la pintura completamente negras, completamente blancas, y querer juntar todo en una cosa es no mirar los matices. Entonces, ese punto tener en cuenta. Y se me olvidó el segundo. Le iba a sumarle un ejemplo ahí al que usted acaba de dar y es Inglaterra. Cuando uno mira cómo es el camino para especializarse en Inglaterra, uno es larguísimo. Sí, Eso, ¿sabe un poquito? Como para... ¿Cómo es? Sí. 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 Digamos que en Inglaterra, salvo que usted sea como de una comunidad, etcétera, como aceptada por Inglaterra, por eso pues digamos que hay tantos indios allá, porque pues como que sí se funciona muy igual y a ellos les aceptan todo. En Colombia generalmente no, usted vaya y le toca empezar todo como de ceros. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos se gradúan, ¿cierto? Y ellos se gradúan y hacen 2 años que se llaman Foundation Years, que es como hacer un internado, básicamente. Usted en ese Foundation Year va a repasar nuevamente como la generalidad de la medicina. Pues es lo que tengo entendido, ¿no? Si alguien como sabe que estoy mal, pues corrija, ¿no? Sí, es exacto. Como... Son como varias cosas, exacto. Digamos, usted dice, yo quiero ser médico internista. Listo, perfecto. Pero usted tiene que hacer primero dos foundation years y después de eso sí empieza como sus años ya como core, por así decirlo, de lo que sería su formación como médico internista. Y hay core clínicos y core quirúrgicos, Exactamente. ¿Cierto? Y ahí usted va avanzando. Entonces hace core clínico, luego medicina interna, luego infectología. Y yo me acuerdo que más o menos la cantidad de años que usted tiene que estudiar, como estar en un programa formal para ser infectólogo, era más o menos entre los 10 a 12 años. Eso es larguísimo. Eso es demasiado largo, hablando de que usted ya es médico, ¿no? Sí, o sea, estamos hablando de posgrado. En cambio, acá usted hace 3 años de medicina interna y 2 de infectología. Son 5 años, la mitad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esos foundation years pues son como internado rural. A usted lo mandan a la periferia de Inglaterra, ¿sí? O sea, usted no va a hacer su foundation year o no es tan probable que lo pueda hacer en Londres, en Liverpool. No sé, en un pueblo. Nuevamente, no sé cuál, pero en un pueblo. Entonces, como que había mucha gente que cuando decía eso, decía como, uy, sí, eso quizá ya no me suena tanto. Porque por lo mismo, voy a ir en un sitio que quizá no sea lo más entretenido del mundo vivir y también en donde quizá no vaya a aplicar la medicina que yo me imaginé que vine a aplicar acá. Entonces, es un pero ahí como a tener en cuenta. Sí, 12 años es mucho tiempo. Es bastante. Mucho tiempo. Obviamente ganan, sin embargo... En general, yo no he conocido el primer sitio en donde el sueldo de residente sea algo lo que la gente dice como si este es mi sueldo ideal. Sí, no, para nada. Usualmente el sueldo de residente es algo como para vivir, existir, pagar sus cuentas e irse al hospital. Y lo que entiendo en Inglaterra más o menos funciona así como España. Es que usted gana lo que necesita. ¿Sí? No va a ser un millonario. No, y además es que Inglaterra sí tiene un costo de vida muy alto. Muy alto. Entonces, esos son puntos a tener en cuenta. Pero entonces estábamos hablando, hicimos un paréntesis ahí, estábamos hablando de la calidad del entrenamiento. Sí, yo digo, ¿qué es eso? O sea, obviamente hay sitios donde usted va a tener una calidad de entrenamiento 80,000 veces mejor que la que va a tener acá, ¿cierto? Pero, pues, hay muchos escenarios en donde esa no va a ser la realidad. Y el otro como contra que yo le daría a eso es que la gente creo que suele subestimar mucho la calidad de la medicina del país en el que vive. Entonces, por ejemplo... no sé, nada más nosotros cuando fuimos a SICOM, uno se da cuenta que uno en verdad está en un buen nivel. Comparándose, a mí me tocó una universidad de Holanda, una universidad de Nigeria, varias de México, y uno dice como, me defiendo, ¿sí? O sea, quizá no soy el más brillante de la sala, pero me defiendo. Hace poco un amigo mío que está en la residencia conmigo se ganó un curso para ir a España, como un curso de formación de residentes en España. Y él fue allá y él volvió diciendo eso. Como si uno se quiere ir, tiene que pensarlo muy bien porque tiene que ser un sitio que sea mejor que el sitio en donde me estoy formando, por ejemplo, ¿sí? Pues él está Javeriana, San Ignacio, etcétera, que es un muy buen sitio acá en Colombia para formarse, pero él dijo eso. Él dijo como, fui allá y me di cuenta que había muchas cosas en las cuales nosotros estábamos mucho mejor que ellos, ¿sí? Entonces... es algo que... Uno siempre tiende, ¿cómo se ha dicho? El pasto siempre se ve más verde del otro lado. Y no necesariamente. Como, por ejemplo, yo fui a lo que es un muy buen hospital. Pues hospital que tiene sitio de práctica para una muy buena universidad, la Universidad de Miami. Y aunque me di cuenta que ellos tenían fortalezas en cosas que yo no me esperaba, también tenían
como si yo comparaba estudiante, ni siquiera como comparándome yo, sino estudiante promedio de mi universidad con estudiante promedio de esta universidad, me doy cuenta como el entrenamiento es muy bueno y es como lo que usualmente la gente dice es realmente cierto. El entrenamiento clínico en todos los países de Latinoamérica, o por lo menos los que nosotros hemos visto, excelente. Allá es distinto. Allá ellos no suelen tener tanta cancha con él. A mí, por ejemplo, algo es que sí me sorprendió allá, como para no decirle, no, es que allá no saben, es entrenar muy bien en tomar una historia clínica. Eso me gustó. Por lo menos esa universidad, ellos eran muy capaces de tomar una buena historia clínica. Ok. Pero, por ejemplo, nunca habían tocado una guía de práctica clínica, por lo menos no parecía. en cambio, exacto. Entonces está como, porque ese concepto como, y los mismos profes, eso me llama mucho la atención, como los mismos profes tienen la expectativa de que ellos, para que se van a poner leer líneas de práctica clínica estando en séptimo. Cambio uno es como, ¿no se ha leído la guía? En séptimo. Exacto. Entonces, sí, el entrenamiento clínico es bueno. Eso me llevaría a una pregunta. Como, si alguien está en este podcast y consideró o dijo así, me arrepiento de no haber estudiado medicina en ese país al que quiero ir, ¿qué opinaría? Yo le diría que nuevamente estaría subestimando la calidad del entrenamiento acá, y creo que ese punto que usted tocó es muy bueno para la gente que sí está pensando en irse. Eso es una fortaleza enorme que uno tiene como médico latinoamericano cuando se va a otro sitio. Por ejemplo, nada, me acuerdo una vez en Cartagena nos estaba hablando un médico de España y él nos decía eso, como cuando la gente de Colombia llega a España a entrenarse, se nota mucho el entrenamiento médico que tienen, por el rural, porque trabajaron, por lo que sea, o incluso nada más el hecho de que usted se gradúa acá y entra de una, que más o menos fue lo que me pasó acá, no es lo mismo a si usted se gradúa y entra de una, que es la realidad de los médicos, no sé, en España, en Argentina, en muchos sitios, que como que la figura del médico general es medio olvidada, ¿sí? Como que se especializan, No por así existe. decirlo, en ser buenos médicos generales. Sí, o hacen medicina familiar y con eso se dedican a prevención, promoción y todo está mucho más organizado. Inglaterra funciona igual. Entonces el man de España nos decía eso, como claro, yo estudié medicina, pero pues allá no es como que uno toque mucho paciente, etcétera, la práctica clínica no es la mejor y usted entra de una a hacer R1 de medicina interna. Entonces usted, hasta que llega a ser el internista encargado, es que empieza de verdad a como tomar decisiones, estar a cargo de pacientes, etcétera, cosa que uno tiene en el internado. ¿Sí? En el internado uno ya está tomando conductas, le toca muchas Y hay veces. muchos sitios, y eso que nosotros hicimos internado en un sitio, no sé, por ejemplo, la cardio, que es súper vigilada, etcétera, Joint Commission, pero hay muchos, sí, por ejemplo, los estudiantes de la Javeriana, su primer semestre de internado es como en Tunja, y ellos, o en varios como pueblos cerca de Boyacá, y ellos me decían, nosotros somos los médicos. Nosotros tomamos las decisiones. Entonces, eso juega un papel súper importante. Y me acuerdo ahorita que le hice la entrevista a esta gente de Argentina, me decían eso. Acá valoran mucho al médico colombiano, porque en Argentina funciona así. Se gradúan, hacen el examen y entran a residencia. Entonces, creo que ese es un punto muy bueno de hacerlo acá. Y lo otro es el costo, ¿no? Sobre todo si uno se va, no sé, si uno mira a Estados Unidos, Canadá, el costo de estudiar medicina, esa gente sale con una deuda que es como, ¿qué? ¿Cuánto debe? Como... Sí, no sé si ha cambiado esa cifra. La última vez que la busqué, sueldo promedio, quiere decir que hay muchos más altos, de deuda de persona que se gradúa de estudiar medicina en Estados Unidos, $200,000. Eso es absurdo. Ahí uno entiende un poco más por qué, a pesar de que muchos médicos ganan lo que ganan, siguen con deudas. Con deudas y sienten que no es suficiente. Eso me sorprendió mucho. En las encuestas les preguntan cómo cree que su sueldo es suficiente. Un montón de... Yo pensaría que si yo gano $500,000, yo digo, esto es suficiente. No. ¿Por qué? Porque, pues claro, salí con 200,000 de deudas más intereses que crece y crece y crece y mucha gente no los paga inmediato. Porque le pasa el típico síndrome que nosotros discutimos el otro día, que se enloquecen. Salen, me va a comprar la casa, el carro, yo no sé qué. Y ahora tengo la deuda. Y ahora tengo la deuda de $1,000,000. Lo... Claro, entonces eso le pasa mucho ahí. Yo por eso en general, obviamente uno nunca puede generalizar, pero en general me parece una excelente estrategia estudiar medicina en su país y salir a especializarse en otro. Y uno se da cuenta que muchas veces muchos dicen como, no, pero es que si yo ya estudio ahí, pues especializarme va a ser más fácil. Pasar ahí no es tan fácil como la gente cree. Por ejemplo, en Estados Unidos el MCAT no es cualquier chiste. El MCAT es un examen difícil, es como un mini USMLE, solo que de temas como más como química y eso. Pero es un examen pesado. Y además que mucha gente a veces no concibe lo que es estudiar medicina. Por lo menos, no sé, en Canadá o en Estados Unidos fue los sitios que yo averigüé cuando estaba en el colegio.
para Canadá usted tiene que tener residencia. Entonces la gente decía, como usted puede ir, estudia, no sé, química, 4 años, y después trabaja 2 años, y en Canadá pues las residencias las dan súper fácil. Entonces con eso ya por lo menos puede empezar a pensar en estudiar medicina. Y en Estados Unidos el problema que mucha gente no sabe, y por eso esa gente como que es mucho más, no sé, si uno toma la decisión temprano de irse a Estados Unidos, muchas veces lo que he visto es que usted entra más joven que los nacionales. ¿Y es por qué? Porque ellos tienen que, digamos que por eso se llaman medical doctors, porque ellos tienen que tener una carrera antes de ser médicos. Es como college. ¿qué? Sí, tienen que ser college, que suele durar 4 años. Después tiene que durar, hay gente que dura 1 o 2 años preparándose para el MCAT. Después de eso sí pasan, entonces es como un montón de tiempo. Por eso mucha gente dice como 4 años allá de medicina está un poquito. ¿Cuántos llevan ya? Llevan 6 muchas veces. Entonces sí, yo en general por eso me parece una muy buena. Si uno sabe que no quiere ir a un sitio, más bien ahí mismo, primer día que entra en medicina, empieza a hacer cosas que, por ejemplo, use recursos como Lecturio para ir preparándose para eso. Exacto. Me parece mucho mejor. Hay una cosa que quería saber su opinión, que mucha gente lo pone en contras de especializarse en otro sitio, y es que, no, sobre todo en Estados Unidos lo he escuchado, aunque también lo he escuchado en España. No, es que allá no me van a dejar hacer nada. No me van a dejar tocar pacientes, no, sobre todo en las quirúrgicas. No voy a poder operar, no voy a poder hacer nada. Que lo pondría, o sea, diría, no, falso, eso es un pro, contra, ¿dónde lo pondría? Diría que pasa lo mismo de subestimar la medicina acá. La gente piensa que ocurre el fenómeno al contrario. No dicen, no, acá somos unos duros, tocó pacientes desde séptimo y allá no hacen nada, y pues tampoco es así. Quizás sí están más como vigilados, regulados, etcétera, pero tampoco es que no hagan nada. O sea, pues es lo que he escuchado, ¿no? Y poniéndole lógica, pues no tiene sentido de que alguien que se graduó de neurocirujano no haya operado. Obviamente tuvo que haber operado en su residencia, ¿sí? O sea, es como si no serían tan buenos como lo son. Entonces creo que uno muchas veces como que le da más peso a ese argumento del que debería, pensando en no irse. Yo creo que comparativamente, obviamente si uno compara hospital latinoamericano en donde uno es el que hace todo, uno es el que tiene que hacer todo pues porque falta staff y toda la cosa, con algo de allá obviamente como residente promedio, uno puede hacer mucho más aquí. Ejemplo, el que nos decía, que yo al final nunca supe si era verdad o no, pero que el R1 que decía que primer día que ya estaba operando hematomas. Yo no, pues si eso es de verdad así, obviamente probablemente va a ser mucho más que el de Estados Unidos, porque el de Estados Unidos allá sí hay mucha más supervisión. Pero yo lo llamaría así, supervisión, porque algo que también me gustó de la experiencia allá en Estados Unidos es que eso supone que era un observership al que yo fui. Esto yo no sé si debería estar diciéndolo o no, pero aunque era un observership, a uno, si uno demostraba que uno era bueno y que uno era responsable, le iban soltando y uno podía hacer cosas. Obviamente, siempre supervisado. Pero yo hice notas. Como yo supone que uno no puede hacer notas en esas cosas. Hice notas, obviamente me las revisaron siempre. Pero eso, la experiencia fue buena y en general yo veía y la gente con la que hablaba me decía eso, como, no, es que si aquí, por ejemplo, con con Rolando, él hizo una rotación, creo que fue en Mayo Clinic, y creo que le dejaron hacer una esternotomía, o sea, le dejaron hacer operaciones ni siquiera estando residente, porque tenía unas habilidades y las fue demostrando. Entonces, sí, yo diría que eso no lo exageren. Obviamente, comparativamente pueden hacer más acá, pero eso no quiere decir que no hacen allá. Exacto, y también uno tiene que ver el hecho de... A mí me gusta, por ejemplo, el hecho de la supervisión, me parece bueno. A mí también. ¿Por qué? Porque sí, o sea, digamos que aprender por hacer muchas no quiere decir que necesariamente eso sea bueno, porque cuántas veces la pudo usted haber embarrado en las primeras, ¿sí? En cambio, allá, pues estoy hablando de Estados Unidos, lo que uno ha visto, por ejemplo, yo he visto historias de Migue, que está ahorita en neurocirugía, hacen un montón de skill lab y este tipo de cosas, tienen simuladores, etcétera, como que los preparan muy bien hasta el momento en que les dicen, hágale. ¿Sí? Y cuando lo hace, está supervisado, le fue bien, listo, ya después le van soltando. Pero no es como, no, sí, haga eso usted solo, apenas llegó. Total. ¿Algo más a decir como de darle matiz o decir puntos negativos de la parte del entrenamiento? Pues, no sé si entra ahí, ¿se acuerda el punto que le dije? Hay muchos cupos. Sí, metámoslo ahí. Me parece que es bueno decirlo ahí, y es... También, averigüe. Sí, ¿por qué? Porque en España, sí, hay
abrieron 8.000 cupos de Base y Terra. ¿Cuántos son para extranjeros? ¿Sí? Porque muchas veces uno no tiene eso en mente. Eso me gustó, por ejemplo, de Argentina, que ahorita que le hice uno cuando va a Argentina compite tú a tú. No hay Sí, o sea, no, cupos, no hay no hay extra porcentajes. comunitario. Exacto. Que eso también me parece chévere, por ejemplo, en Inglaterra. Estados Unidos así también, de hecho. En Inglaterra usted compite también de tú a tú. Estados Unidos también es decía así, pero siento que en la práctica no Sí, tanto. exacto. O sea, como que dice en la teoría, porque en la teoría sí es tú a tú, pero es como esos factores que no están escritos, pero que obviamente pesan. En cambio, sí, por ejemplo, en España es que en España me parece muy claro. Ellos dejan claro, ellos como vamos a aceptar, es 4%. Ellos tienen un porcentaje extracomunitarios. No sé cuánto Creo que es pero 4%. Puedo estar mintiendo con eso, pero creo que pero es 4%. el punto es que es menos del 10. O sea, sí. O sea, a usted le tiene que ir muy bien en el MIR. Entonces, mucha gente también como que no le da el valor que debería a eso. Y claro, y llegan allá y dicen como, ¿qué? ¿Qué puntaje tengo que sacar? ¿Qué puesto tengo que sacar para hacer lo que yo quería? Entonces, y en Estados Unidos, a pesar de que no lo diga el texto, en la práctica sí, por eso usualmente los latinos se tienen que matar tanto y hacer cosas tan, o sea, brillar tanto, por así decirlo, para poder entrar, mientras que quizá alguien que no ha brillado tanto estadounidense entra al mismo programa. Entonces, creo que es un punto a tener en cuenta como de matiz ahí en... Para lanzar la estadística, creo que no tengo la estadística exacta, pero si me tocara decir una estadística, es algo así como que el 99% de las personas que estudian en Estados Unidos pasan la residencia. Es muy raro ver a alguien que no pase. Muy, muy, muy raro. En cambio, creo que la estadística en personas, ¿En IMGs? en IMGs, hay un término que se llama USIMG versus no USIMG. No USIMG es el que estudia afuera, pero tiene su green card, o sea, es ciudadano. Okay. Esos son otro cuento, esos están como en la mitad, esos tienen beneficios. Los trata el sistema más como alguien que estudia allá que alguien que no. Okay. El que no tiene su green card, creo que más o menos 40-50% de los que aplican no pasan. Es un montón. Es bastante. Un montón. Entonces, sí, ese punto, averigüen. Y además, de nuevo, averigüen. ¿Dónde usted quiere pasar? Allá, ¿cuántos cupos hay? Por ejemplo, en Estados Unidos, yo no sé si en España, pero en Estados Unidos hay estadísticas de todo. Usted simplemente tiene que poner la fecha, la última fecha. Entonces, 2023, bueno, en este caso sería 2022. Como la cantidad de match. Exacto, busquen NRMP Match Data. Ellos estudian todo, tantos IMGs aplicaron a este programa, tantos aplicaron a este y les ponen gráficas, les dicen, mire, el promedio de Step 1, del puntaje del Step 1 que sacaron, bueno, en este caso sería el Step 2, que sacaron los que entraron fue este, que sacaron los que no entraron fue este. No se puede llevar sorpresas, por ejemplo, en neurocirugía, el promedio del Step 1 que sacaron los que pasaron, 250, de los que no pasaron, 245. Puede ser duro. ¿Y sí. cuántos cupos hay? 20. Y uno es como, ¿20? ¿Todo el país? ¿20? Sí. No sé si es 20, creo que es más. Pero son menos de los que uno cree. Sí, creo que y es importante. Eso también en España juega... ¿Se acuerda la entrevista que usted le hizo a Camilo, es que se llama? El que está en Valdebrón. Que él dijo eso, ¿no? Como, no, entonces yo sí saco como puesto 1200. Creo que alcanzo. Y es como, ¿qué? ¿1200? O sea, como que uno lo compara acá, que uno dice, como no, me toca hacer de los 10 mejores en el examen. Uno dice 1200. Eso quiere decir que, pues, o sea, la cantidad de gente que se presenta es mucha. Y de hecho, en el MIR la cosa funciona así. Es como, ¿cómo le fue? Súper bien. Puesto 2000. Y es como, juepucha, ¿qué? Entonces, es importante porque uno muchas veces no tiene eso en cuenta. Y si usted no quedó en esos puestos, o le tocó un hospital que no quería, o le tocó incluso una especialidad que usted no quería. Total. Entonces, ya hemos debatido remuneración, estilo de vida, entrenamiento. Algo a decir por ejemplo, el trato y las condiciones de como... Lo único que añadiría ahí es lo que usted dijo y es Estados Unidos es más duro de lo que lo pintan, ¿no? En Estados Unidos la gente sí, sufre, como acá. A mí un amigo nuestro al que le dimos tutorías, Christopher, un día llegó y me contó, él estaba como haciendo parte de investigación, creo que era algo de cirugía vascular, si no estoy mal. Y me contó una historia que un fellow, llegó y le dijo tuvo una reunión con el director de programa y le dijo como, no puedo más. Como, literal estaba a punto de llorar, una cosa así. Decía como, ha pasado un mes y no he visto el sol. Porque llego antes de que salga el sol y me voy cuando ya oscurece.
Y, no, era como, o sea, es de verdad vivir de esa forma. Claro, yo puedo estar tapado en plata. Yo puedo vivir en una casa súper fancy. Pero si yo no veo el sol, si ni siquiera veo a mi familia, si tengo familia, pues ¿de qué me sirve todo eso? Entonces es pesado. No todas las especialidades son pesadas. Obviamente las quirúrgicas en Estados Unidos tienden a ser muy pesadas, las clínicas un poco menos. Pero aún así, como el número límite se supone en Estados Unidos es 80, a mí yo me acuerdo que me decían, ese es el número promedio. Sí, como ahí. Sí, es como nosotros cuando nos decían en el internado, como ustedes pueden máximo 66 horas. Y yo me acuerdo Y cuando uno nos dijeron calculaba eso. y uno maldito. Y yo, pero aquí hay como 80. Yo les- Era como... Sí. Sí, mucho de eso es por debajo de cuerdas y lastimosamente, y muchas veces ellos ni siquiera pueden quejarse porque se quejan, los ven mal, entonces está todo ese cuenta. Pues yo no sé, usted me corregirá ahí, eso sí, soy completamente ignorante, pero una vez me dijeron que la calidad de vida ya del médico graduado tampoco es tan buena como la... O sea, ganan un Como montón. del especialista. Del especialista ganan un montón, pero también es a expensas de trabajar bastante, no sé. Mi experiencia, yo con los que hablé, todos estaban en general bien. O sea, la primera pregunta que les decía es como, ¿estás feliz con su trabajo? La mayoría me decía, sí. No, era como la respuesta. Parcialmente convencidos. Solo quiero decir como, obvio, una muestra de 5 personas, Sí. pero en España todas las respuestas fueron, me encanta. Ajá. Punto a tener en cuenta. Eh, pero sí, me dijeron sí, pero todos tenían algo que les incomodaba. Como que, es que el hospital me pide que haga mucha investigación, el hospital pone mucho papeleo, mucha cosa administrativa, molestan mucho con esta parte legal, todo el tiempo en reuniones o me llenan de consulta. Como que siempre había algo que hacía que no fuera la experiencia perfecta. Como que yo siempre tuve esa sensación. Puede ser... Incluso ya siendo especialistas. Que es como- Incluso, por eso exacto, con los creo que ese sería un especialistas. matiz importante en calidad de vida, sobre todo en Estados Unidos, que lo he escuchado. Sí, eso me pareció muy curioso porque hablando con los residentes en general estaban muy felices. Como todos me decían, sí, fantástico, aquí me encanta, no sé qué. Los especialistas, yo sentía eso. Ahora bien, que uno se ponga a hablar con especialistas de acá, a ver qué dicen, de México, a ver qué No, dicen. claro, Sí. acá hay mucha gente inconforme, O sea, demasiada gente realmente, inconforme. realmente, no es por echarle flores a España, pero realmente el sitio en donde la respuesta fue abrumadora, me encanta, fue allá. Fue allá de extranjeros. Porque yo sé, todo el tiempo yo escucho, nunca lo he entendido tan bien, pero siempre he escuchado de la gente que estudia allá, que siempre están inconformes. O sea, ¿Sí? eso me parece súper curioso, pero siempre están en huelgas. Y sí, de verdad, si alguien sabe más al respecto, que nos dé en los comentarios, pero siempre he escuchado y he visto noticias de, no, que otra vez los médicos entran en huelga, que yo no sé qué. Por ejemplo, he escuchado que España, de los países de la Unión Europea, es el que menos les paga a los médicos. Ok. Entonces, pero yo no sé, De pero pronto es mi más por eso. experiencia es que esa. en general la gente que se vaya a extranjera le encanta, le encanta. Bueno. Bueno, ¿qué más nos falta poner del cómo criticar? ¿Qué otro punto dijo usted? O bueno, en general, ¿qué otra cosa como aspecto negativo, puntos no tan positivos de irse para allá? Por ejemplo, le voy a hacer la siguiente pregunta. Hemos dicho muchos argumentos. Pero, por ejemplo, el argumento ese de que no, el tiempo que me hubiera tomado, yo sé que si usted se dedicaba 6 meses, usted pasaba al MIR y le iba muy bien. 6 meses. No iba a gastar tanta plata. ¿Por qué no fue entonces? Bueno, creo que ahí, sí, de hecho ya era lo que iba a meter ahorita ya que sale un poco de los argumentos a favor es, pues, qué quiere uno para su vida, ¿no? Y es algo que yo he hablado acá muchas veces y es, pues a mí me importa mucho estar cerca de mi familia, de mis amigos, y honestamente me gusta la vida en Colombia, es desordenada y lo que quieran y sea, pero a mí me parece maravillosa, ¿sí? Entonces, ¿por qué no? Porque pues, ¿qué iba a ganar yo allá? Si acá me siento así de feliz y de conforme. Entonces creo que es algo que uno se tiene que plantear también bueno, de verdad estoy allá, voy a estar mejor de lo que voy a estar acá, ya fuera del contexto económico y de calidad de entrenamiento, sino usted como persona, ¿sí? O sea, usted como persona, usted en su vida, ¿va a estar más feliz allá que acá? Es algo que creo que mucha gente se tiene que plantear porque mucha gente se choca contra eso. Entonces mi argumento sería, ¿por qué no? Porque aquí estoy demasiado feliz. Y no se me ocurre que allá pueda estar más feliz de lo que estoy acá. Tal vez trabaje menos, sí, pero
no siento que eso me haría necesariamente más feliz. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Esa parte puntual de cómo lo que uno deja atrás, siento que es algo fundamental. Y uno muchas veces no se da cuenta hasta que está allá. Mm. ¿No? Como, porque una cosa es decirlo, y uno a veces uno lo sabe, ¿no? Como dice, como si para mi familia, y una vez uno crea sus propios argumentos en contra. Entonces uno dice, no, bueno, pero puedo visitar, puedo hablar, no sé qué. Como su mente siempre, no sé si se da cuenta, no sé si le pasa a todo el mundo, pero uno como que uno siempre tiene algo y uno evidencia a favor o en contra, uno simplemente la hace La va que entre cogiendo dentro así. del modelo Sí, sí. hasta que algo pasa que a uno le hace cambiar realmente su perspectiva. A mí eso que me hizo pasar, cambiar la perspectiva, fue irme para allá. Cuando yo me fui para allá y pasó esa fase de luna de miel, yo me comencé a decir, a mí algo que me pasó, no sé esto qué tanto le vaya a resonar a muchas personas, es que yo sentía que aunque todo el mundo era muy querido conmigo, nadie tenía más colegas que amigos. Entiendo. Y eso fue una de las cosas que yo dije, como, aunque al principio me intentaba decir como no importa, pues, se van a volver amigos eventualmente. Como no pude evitar sentirlo recurrentemente. Era que sí, efectivamente, todo el mundo era muy querido. Los profes eran muy queridos, yo no sé qué, los colegas eran muy queridos, pero de nuevo, faltaba algo, había algo que no estaba ahí, que sí estaba, por ejemplo, aquí. Yo creo que eso es cultural, ¿no? O sea, Mm, no es como que uno diga, no, o sea, es que allá la gente no es amiga, sí, seguramente sí, pero culturalmente acá, y eso lo dicen también los extranjeros que vienen acá, uno se siente mucho más querido. Como que no es solo como por colegaje, hola, ¿cómo estás? Sino que genuinamente el cómo estás está bien. Eh, y creo que eso es algo que puede pegar duro también en ese sentido. Y yo, porque a mí siempre que me decían eso cultura, yo decía como, pero es que cultura, como es algo tan abstracto que yo incluso lo pondría más en términos de dinámicas, porque es que la dinámica ya es que todo en general es más rápido. Aquí en Colombia, alguien de 23 años, 24 años perfectamente puede vivir en la casa de sus papás y no pasa nada. Allá, cuando pasan a college, 18, 19, ya viven solos. Eso es normal, o sea, eso es lo normal, eso ni siquiera lo normal, es lo esperado. Entonces, claro, ellos generan sus familias mucho más jóvenes. Yo me acuerdo cuando fui allá, los estudiantes de medicina ya estaban casados, ya vivían con sus parejas, ya tenían hijos. Entonces, eso hace que las dinámicas cambien. Eso hace que alguien que uno antes, no sé, se hubiera ido a hacer algo de amigos, ya es como, no, es que esa persona ya tiene su círculo, ya tiene su familia, ya está cerrado allá. Entonces, se crea como unas barreras que uno no ve que hacen eso, que uno ya no lo sienta tan cercano. Ni siquiera es porque no, es que la cultura de ellos es la dinámica. Ellos ya tienen su. Es como. Sí, no sé cómo ponerlo en palabras, pero yo sí sentía mucho eso. Sentía que cada quien estaba como por En su su vaina. lado, en su cuento. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Y si miran las entrevistas, otro punto que a mí me pareció muy, muy frecuente. Todo el mundo decía, sí, aquí la vida es un poco más solitaria. Como que cada quien está un poco más por su lado. Obviamente no todo el mundo es así, pero sí, eso, Pero sí eso me pasa. parece. En España, la verdad, no sé muy bien cómo sea la cosa. No pregunté eso, No, ¿sabes? ni idea. No sé. Porque sé que, por ejemplo, no sé, pues fuera de medicina tengo experiencia. Canadá, mi hermano está en Canadá y es algo semejante, ¿sí? O sea, como que se terminan es juntando es los grupos de latinos. Sí, Sí, porque, eso pasaba un poco también allá. porque, no sé, como por lo mismo, como cordialidad, etcétera, uno se siente más como ameno, como en casa, no sé cómo decirlo. Yo creo que, quién sabe en España, la verdad, desconozco para saber cómo será. Otro punto que yo diría, como la parte negativa, o por lo menos la parte a tener en cuenta, es que muchas personas se van sin buscar algo, sino huyendo de lo que en donde están actualmente. Pero no tienen claro cómo qué debería estar del otro lado. Y se pegan muchas veces una chocada cuando se dan cuenta que eso que estaba al otro lado, ellos no habían puesto una expectativa en eso, pero aún así, como que no la cumplió. Como que llegaron y dijeron, pues sí, como aquí gano más y vivo mejor, me siento igual. Como eso, por ejemplo, si alguien
Si a alguien le pasa que, no sé, se despierta todos los días y el día antes de que vaya al hospital está pensando, no, maldita sea, otra vez al hospital, otra vez al hospital, otra vez al hospital. Puede que si llega a otro hospital donde le pagan mejor, siga Sí, pensando lo mismo. sí. Otra vez al hospital, otra vez al hospital. Entonces, sí, entonces uno tiene que tener muy claro como los motivos. Bueno, tal vez uno no tiene que muy claro, pero tiene que tener claro que eso puede llegar a pasar. Que tal vez eso que está buscando, que no ha definido muy bien, no esté al otro lado y no esté en ningún lado. Puede que el cambio que uno necesite no tiene nada que ver con eso. Como De acuerdo. a tener en mente. ¿Algo más de puntos negativos? Creo que no tengo en mi cabeza algo así. Ok. Entonces le mando la siguiente pregunta. ¿Alguien ha escuchado este podcast y ya pensando harto del tema y dice, no sé qué hacer? Hay cosas que me convencen. Yo digo, wow, me encantaría ganar mucha plata y vivir bien. Y de pronto tengo familia allá, entonces no es tanto problemático. Pero, uy, es que todo ese tiempo que me toca. O, uy, es que no sé, no tengo tan buen inglés. O, uy, todo, no sé. Como que están ahí, están indecididos. No es tan clara la decisión. ¿Qué le diría a esas personas? Le diría, creo que dos cosas. Lo primero es, digamos, es que no sé cómo ponerlo. Como que no solo mire el desenlace final, sino que mire el proceso que implicaría el desenlace final. Por ejemplo, el que no sabe inglés. Si, por ejemplo, usen en cuánto tiempo aspira a ser especialista. Por ejemplo, sí, porque mucha gente dice, como no, si es que allá voy a ganar más, yo no sé qué, pero ¿cuánto tiempo le va a tomar eso? Versus cuánto tiempo le va a tomar acá. Como que empiece a sopesar ese tipo de cosas. Eso hay estrategias, ¿no? Como que la gente hace listas y yo no sé qué, y bla, bla, bla. O sea, a mí esas cosas nunca me han funcionado. No sé si sirvan o no, pero bueno, o sea, como que... Pero por ejemplo, si yo estuviera en esa situación, lo que haría es como, en verdad, como ponerme a pensar a fondo y sopesar las cosas de a qué estoy realmente dispuesto a hacer o a sacrificar en cada una de ellas. Porque si uno está muy decidido por una, pues listo. Pero si usted está en ese contexto, pues usted si escoge una o escoge otra, está sacrificando algo que iba a tener acá que no va a tener acá, o algo que sí tiene acá que no va a tener acá. Entonces yo pensaría más por ese lado, como qué es lo que más estoy, no como dónde va a ser más feliz, sino quizá en dónde voy a como sufrir menos, por decirlo de alguna manera. Creo que sería lo primero que le diría. Y lo segundo, que me parece demasiado importante, es que no se puede dar, digamos, o no le recomendaría que esa duda persista por mucho tiempo. Uno tiene que tomar una decisión en un punto. ¿Por qué? Porque no sé si... No sé, estoy diciendo eso el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año, el quinto año, pues al final no tomé una decisión y no hice nada para lograr lo que quería. Entonces, me acuerdo mucho cuando la única vez que yo me planteé irme, que fue en el COVID y todo eso, que yo estaba todo desesperado acá. Yo no sabía esa historia, cuente esa historia. Yo le conté, ¿no? No, Sí, porque no se cuente. acuerda que yo hasta estuve viendo que Inglaterra, Cuente. que Alemania, por eso sé eso. No sé, como que llegó el COVID acá, estábamos encerrados, nos graduaron antes, no estaba trabajando. Acá el empezar, pues eso pasó en todo el mundo, pero acá a los médicos los empezaron como a pegar por el COVID y yo era como, ¿qué es esta locura? O sea, ya aquí en Colombia empezó a haber paros. No sé, como que la situación en general en ese momento fue como tan inestable que yo dije, ¿será que es una buena opción irse? Porque esto acá está como muy mal. Entonces empecé a averiguar. Y yo me acuerdo que veía puntos muy buenos en irme a ciertos sitios. Yo creo que le había dicho, ¿no? Que yo había dicho que era Alemania o Inglaterra, como si me hubiera ido. Creo que esas hubieran sido como mis opciones en donde creía que se parecía más a lo que yo quería en mi vida. Pero yo me dije, como no sé, en un mes tengo que tomar esa decisión, porque yo ya estoy graduado y si me quiero ir, me toca empezar a hacer todo ya. Entonces, lo que le diría a esa persona también es, póngase como un deadline de cuándo va a tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque usted tiene que empezar entonces a hacer todos sus esfuerzos para que se cumpla el camino que sea que eligió. Si usted está todo el tiempo dudando, usted está poniendo esfuerzo aquí y acá y nunca se está dedicando a lograr, verdaderamente a lograr algo en lo que sea que haya decidido. Yo le diría eso. ¿Qué dice usted? Me gustaron mucho sus consejos. Yo tengo uno adicional, pero me gustaría decir dos cosas de los que dijo. Uno es eso que usted dijo, lo desarrolla muy bien un autor, si lo quieren leer, como para profundizar en el concepto. Hay un libro que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck. ¿Lo has escuchado? De Mark Manson. Muy buen libro. Y en ese libro, él, una parte entera decía cómo la gente usualmente intenta diseñar su vida basándose en lo positivo. Como, todo lo que me gustaría tener. Dice, eso no es difícil. Cualquier persona, o sea, como obviamente cualquier persona quiere ser fácil y vivir en eso y tener una casa súper grande. Eso no es el problema. Él dice,
la pregunta que realmente vale la pena resolver es qué tipo de problemas me gustaría tener o preferiría tener. Porque independiente del camino que yo tenga, va a tener problemas. Independiente. Si yo me voy por Estados Unidos, me va a tocar estresarme por el Step 1, el Step 2, el Step 3, aprender inglés, coger las cartas de conversación. Como va a tener una serie de problemas. Si me quedo aquí, también va a tener, bueno, ¿cómo consigo la plata para la residencia mientras estoy ahí trabajando? ¿Será que me consigo un trabajo? Como va a tener problemas en cualquier camino. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de no es cuál positivo me gusta más de cuál lado, sino qué tipo de problemas preferiría intentar resolver de un lado que del otro? Como él decía, elige tu sufrimiento. Eso es lo más valioso que uno puede hacer. Entonces, eso creo que es un muy buen consejo. Lo otro que había dicho era el deadline, ¿no? Fundamental, me parece. De hecho, mi consejo va algo por ese estilo. El consejo les voy a decir ahorita, pero había una frase de mi poeta favorito, se llama Goethe. Nunca lo puedo pronunciar bien. Goethe se escribe. Goethe. No sé cómo se pronuncia. Pero él tiene una frase que me gusta mucho que decía, doubt can only be removed by action. La duda solo se puede remover por acción. Uno puede durar toda su vida pensando sobre la decisión A, sobre la decisión B, y nunca va a tener claridad hasta que se vaya por una a la otra. Y ahí va el consejo que yo le daría a estas personas, que va concatenado con el secreto que le dije, el punto positivo que no había querido comentar acá. Y ese punto, mi recomendación sería que se quiten de la idea de que, primero que todo, hay una decisión correcta, hay una única decisión correcta, y que segundo, que pueden saber a priori cuál es, porque uno no puede. Uno puede más o menos tener unas ideas buenas, pero la verdad es que siempre uno va a ignorar algo, uno no va a caer en cuenta de algo, o uno va a tener una expectativa que en la realidad es de otra manera. Entonces, con eso en mente, ya les cuento en un segundito cuál es el punto clave, pero yo les diría que simplemente tomen una. Así sea por impulsividad, así sea por hacer su lista de pros y contras, por lo que sea, tomen una y comiencen a perseguirla. Cuando la comiencen a perseguir, se van a dar cuenta de, oiga, sí, por aquí puede ser la cosa, o definitivamente no. Pero es mucho más importante lo que pasa después de eso a lo que pasa antes. Porque y hay un video, si quieren ver un video bueno al respecto como gente indecisa, hay un psiquiatra de Harvard, creo, y que en YouTube lo pueden encontrar como Dr. K. Me parece buenísimo. Y él tiene una frase, me parece muy buena, se las voy a leer aquí, que era algo así, pues estoy como parafraseando, pero decía como happy, successful people aren't the ones that work out the right decisions. They are the ones that make any decisions work. Entonces traduce algo así. Las personas felices y exitosas no son las que encuentran las decisiones correctas. Son las que hacen que las decisiones, cualquiera que sean, encuentren su camino correcto. Y lo que enfatizaba mucho era eso, como que la gente se estresa mucho es que si tomo la decisión, como que la parte clave está en tomar la decisión. Y muchas veces uno se da cuenta que las mejores cosas que uno hace es cuando uno toma una decisión y lo que hace después de tomarla. Que haga que funcione esa decisión o que uno diga definitivamente esto no era, me voy por el otro lado. Ahí está la clave. No en la decisión en sí misma, sino uno qué hace después de tomarla. Claro. Entonces, mi consejo es... arranquen. Tomen alguna, arranquen exactamente y vayan viendo. Se pueden dar cuenta, como me pasó a mí, 3 años después de iniciar un camino, esto no era. Y aún así, ya acá va el secreto... Y aún así me encanta, me alegra mucho que tome la decisión. Porque en ese proceso ustedes no solamente van a aprender mucho y van a coger experiencia en muchas cosas, lo cual los va a construir, sino que van a aprender mucho de sí mismos también. Claro. Van a descubrir, oiga, sí, yo quiero vivir así, yo no quiero vivir así. Estas cosas las valoro, estas cosas no las valoro. Y eso les va a dar más claridad que cualquier proceso de meditación y listas de pros y contras. Y muchas veces les va a dar oportunidades que ustedes ni siquiera sabían que existían. Como muchas personas me han escrito que haciendo el proceso de entrar a residencia en tal sitio, se pusieron a investigar y se dieron cuenta que les encantaba la investigación y terminaron de investigadores. A mí, por ejemplo, en este proceso descubrí que lo de YouTube me encantaba y fue saliendo y ahora y se volvió mi trabajo. Entonces, yo por eso les digo, como no se estresen con qué decisión es la correcta, tomen una, intenten hacer lo mejor de ella y si definitivamente no es porque uno lo siente, ni siquiera tienen que decirlo. Uno sabe cuando algo que uno está haciendo no es. Cambien y las cosas se van dando. Ese sería mi consejo. ¿Algo más que decir? Creo que no. Listo. Entonces déjenos saber qué les gustaría que habláramos en el próximo podcast y nos vemos en la próxima.